¿Y si te dijera que la mayoría de configuraciones para las marchas que encuentras en Internet ya están desactualizadas? Y es que últimamente mucha gente me ha estado preguntando cuáles son los mejores héroes para la marcha tal, qué gemas usar, qué mercenario elegir, qué rasgos de montura funcionan mejor. Y el problema es que muchos terminan copiando una configuración de Internet que pertenecía a un meta de hace varias temporadas. Luego entran al campo de batalla con esa misma configuración y descubren que ya no funciona como esperaban. En esta guía no solo vas a aprender cómo funcionan las habilidades del juego, también vas a entender la lógica que hay detrás de cada héroe, para que cuando llegue uno nuevo puedas analizarlo tú mismo. Porque al final podrán llegar héroes nuevos, pero las mecánicas que hay detrás de ellos siguen siendo las mismas. Y una vez entiendas esas mecánicas, dejarás de depender de copiar configuraciones de Internet para empezar a construir las tuyas. Empecemos por las habilidades. Toda habilidad está compuesta por 5 elementos: nombre, nivel, probabilidad de activación, tipo de habilidad y descripción. El nombre de la habilidad simplemente sirve para identificarla y diferenciarla del resto. La probabilidad de activación indica las posibilidades que tiene una habilidad de ejecutarse cuando se cumplen las condiciones para activarse. El tipo de habilidad define cómo y cuándo puede activarse durante el combate. Y la descripción explica cómo y bajo qué circunstancias se activa la habilidad. En Age of Empires Mobile existen 4 tipos de habilidades: activas, pasivas, por turnos e impacto secundario. Las habilidades activas tienen la posibilidad de activarse cada vez que un héroe realiza una acción durante el combate. Acciones como usar la habilidad de comandante, curarse, realizar un golpe crítico o incluso infligir daño con otras habilidades pueden desencadenar una habilidad activa. Hagamos algunas pruebas. Vamos a pelear contra una tropa de la recompensa de suministros. En esta ocasión llevaremos únicamente a Miyamoto. Como era de esperar, la batalla duró muy poco porque solo llevábamos un héroe. Aún así, vimos que 3 habilidades activas llegaron a ejecutarse al menos una vez. Esto nos da una primera pista. Al durar tan poco el combate, Miyamoto apenas tuvo tiempo de realizar acciones. Así que también hubo menos oportunidades de activar habilidades. Ahora vamos a añadir un segundo héroe a la tropa. En esta ocasión, la tropa logró resistir un poco más, y gracias a eso, los héroes pudieron realizar más acciones durante el combate. Como resultado, se activaron más habilidades. Pero ocurrió algo muy interesante. La habilidad embate firme del anillo no se ejecutó de inmediato. Al activarse apareció el texto embate firme, preparar. Y solo unos segundos después se lanzó completamente y aplicó sus efectos. ¿Pero por qué ocurrió eso? En este juego existen habilidades que primero entran en un estado de preparación o carga. Normalmente este estado dura alrededor de 3 segundos. Durante ese tiempo la habilidad todavía puede ser interrumpida por efectos como el silencio u otras habilidades. Sí, exactamente igual que sucede con algunos jefes del juego. Ahora agreguemos un tercer héroe. En esta prueba seguramente veremos muchas más activaciones, y no solo porque la tropa resistirá más, sino porque las habilidades de todos los héroes empezarán a complementarse entre sí, activando efectos y acciones adicionales. Aquí el efecto es todavía más evidente. La tropa consigue sobrevivir durante más tiempo, lo que permite que los héroes realicen muchas más acciones a lo largo del combate. Y como consecuencia también vemos una mayor cantidad de habilidades activándose, lo que se traduce en más daño al objetivo. Después de estas 3 pruebas podemos sacar una conclusión bastante clara. Cuanto más tiempo logra mantenerse con vida una tropa, más acciones alcanzan a realizar sus héroes. Y como cada una de esas acciones representa una nueva oportunidad de activar habilidades, el daño total de la tropa también aumenta conforme avanza el combate. Ahora veamos cómo funcionan las habilidades pasivas.
Las pasivas se activan automáticamente cuando se cumplen las condiciones indicadas por la propia habilidad. Para entender esto, vamos a analizar las habilidades de algunos héroes. Empecemos por la habilidad única de Ciro el Grande. A simple vista, notamos que tiene un 100% de probabilidad de activación, lo que quiere decir que el juego comprueba sus condiciones el 100% de las veces. La habilidad dice: al infligir daño con habilidades personalizables, hay un 65% de probabilidad de infligir daño de poderío. ¿Ciro está infligiendo daño con habilidades personalizables? Sí. Entonces se cumple la condición. Al recibir daño de poderío, hay un 30% de probabilidad de reducir ese daño en 8%. ¿Ciro está recibiendo daño de poderío? ¿En medio de una batalla? Yo diría que sí. Bueno, pues entonces se cumple la condición. Hijo de la Profecía dice: al recibir un ataque básico, hay un 30% de probabilidad de contraatacar. ¿Está recibiendo ataques básicos? Muchísimos. Se cumple la condición. Y básicamente así es como funcionan las habilidades pasivas. Por eso se dice que son el tipo de habilidad más fuerte en las guerras, porque sus condiciones son realmente fáciles de cumplir. Y por si fuera poco, se comprueban el 100% de las veces. Veamos más ejemplos. Mansa Musa. Su habilidad característica dice: una vez que tu tropa reciba 12 ataques básicos, inflige daño de poderío. ¿Mansa Musa recibe 12 ataques básicos? Sí, tarde o temprano. Bueno, entonces la condición se cumple y la habilidad se activa. Ramsés II. Su habilidad personalizada, Llama del Génesis, dice: cada vez que el héroe activa la habilidad activa característica, aumenta la estrategia del héroe. ¿Ramsés está activando su habilidad característica? Por supuesto. Entonces la condición se cumple y la habilidad proporciona todos sus efectos. En resumen, las habilidades pasivas sí son muy fuertes, y lo son porque sus condiciones son muy fáciles de cumplir. Generalmente, las condiciones son acciones que ocurren de forma natural durante un combate: recibir ataques, infligir daño, perder unidades, curar, lanzar habilidades, recibir habilidades. En una batalla, esas situaciones ocurren una y otra vez. Las habilidades por turnos se activan de forma garantizada cada cierto intervalo de tiempo durante el combate. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no dependen de la suerte, como las activas, ni de condiciones específicas, como las pasivas. Su lógica es mucho más simple. Cada cierto número de segundos, la habilidad se activa. Por ejemplo, si una habilidad dice: inflige daño cada 9 segundos. Entonces, en una batalla de 45 segundos, debería activarse 5 veces. Porque 45 dividido entre 9 es igual a 5. Así de sencillo. La gran ventaja de las habilidades por turnos es su consistencia. Sabes que se van a activar de forma estable durante toda la pelea. La diferencia es que una habilidad activa puede ejecutarse muchas veces si las condiciones la favorecen, pero también puede activarse menos porque depende de la probabilidad. Una habilidad por turnos, en cambio, mantiene un ritmo fijo durante todo el combate. Su escalado depende más de cómo logremos potenciarla que de la suerte. Veamos un ejemplo. La habilidad característica de Otto dice: una vez cada 6 segundos inflige daño de poderío. En principio, si una batalla dura 60 segundos, la habilidad debería activarse 10 veces, pero esta misma habilidad tiene un efecto adicional. Cada 3 veces que se activa esta habilidad, reduce la recarga de tu siguiente habilidad característica en 3 segundos. Eso quiere decir que, en lugar de activarse 10 veces, terminará activándose 11 veces antes de que acabe el combate. Veámoslo. La primera activación ocurre en el segundo 6, la segunda en el 12, la tercera en el 18, y como ya se activó 3 veces, la siguiente ya no tarda 6 segundos, sino solo 3, así que la cuarta activación ocurre en el segundo 21. A partir de ahí, el ciclo vuelve a repetirse. La quinta ocurre en el 27, la sexta en el 33, la séptima en el 36, la octava en el 42, la novena en el 48, la décima en el 51 y la undécima en el 57. La siguiente ocurriría en el segundo 63. Pero como la batalla termina en el segundo 60, esa activación ya queda fuera del combate. Básicamente, así funcionan las habilidades por turnos. Su activación está garantizada cada cierto intervalo de tiempo, según lo indique la propia habilidad. Por eso es tan importante leer toda la descripción. Aunque una habilidad pertenezca a un tipo determinado, muchas incluyen efectos adicionales capaces de modificar por completo su funcionamiento, como acabamos de ver con Otto.
Las habilidades de impacto secundario tienen una característica muy particular, son muy reactivas. Las habilidades de impacto secundario tienen la posibilidad de activarse después de cada ataque básico, incluidos los ataques dobles. Pero, ¿qué es exactamente un ataque doble? Según el propio juego, los héroes en estado de ataque doble atacarán 2 veces al lanzar ataques básicos, y ambos ataques tendrán una probabilidad de activar habilidades de impacto secundario. Es decir, un ataque doble no consiste en un solo ataque más fuerte. En realidad, son 2 ataques básicos consecutivos. Y como indica el propio juego, ambos ataques tienen una probabilidad independiente de activar habilidades de impacto secundario. Esto no significa que el héroe vaya a lanzar la habilidad 2 veces. Lo que significa es que un ataque doble le da 2 oportunidades de activarla. Como cada comprobación depende de probabilidad, puede pasar que el primer ataque no active la habilidad, el segundo ataque tampoco la active, o el primer ataque activa la habilidad y el segundo no, o al revés. Incluso puede pasar que ambos ataques activen la habilidad. En resumen, un ataque doble no garantiza que se active una habilidad de impacto secundario, pero sí aumenta las oportunidades de que ocurra. Las habilidades de impacto secundario, al igual que las pasivas, tienen muchas oportunidades de activarse. Pero al igual que las activas, dependen un poco de la suerte. Al final, la cantidad de activaciones dependerá de la supervivencia de la tropa, y aunque el porcentaje de activación parezca bajo, hay que tener en cuenta que, durante una batalla, se realizan muchísimos ataques básicos, y cada uno de esos ataques representa una nueva oportunidad de activar la habilidad. Para entender mejor cómo funcionan este tipo de habilidades, veamos un ejemplo. La habilidad característica de Belisario es del tipo Impacto Secundario. En el nivel 40 tiene una probabilidad de activación del 35%. Su descripción dice, después de lanzar un ataque básico, inflige daño de estrategia una vez a la tropa enemiga. Y más adelante dice, cada 3 activaciones también activa una habilidad aleatoria de impacto secundario aprendida. Esto último es una condición que activa un efecto adicional de la propia habilidad. Veamos cómo funciona. Belisario realiza un ataque básico. El juego comprueba la habilidad. Si entra dentro del 35% de probabilidad, la habilidad se ejecuta y el contador suma una activación. Después, el proceso vuelve a repetirse hasta acumular 3 activaciones, siempre y cuando la batalla dure lo suficiente. Cuando el contador alcance las 3 activaciones, Belisario lanzará automáticamente una habilidad aleatoria de impacto secundario aprendida. Ahora bien, si Belisario entra en estado de ataque doble, realizará 2 ataques básicos consecutivos. Eso significa que el juego comprobará la habilidad 2 veces, una por cada ataque. Y si ambas comprobaciones tienen éxito, el contador avanzará 2 veces con un solo ataque doble. Por eso se dice que las habilidades de impacto secundario son tan explosivas. Porque cuantos más ataques básicos realice un héroe, más oportunidades tendrá de activar sus habilidades. Y si además dispone de ataques dobles, esas oportunidades aumentan todavía más. Ahora que entendemos cómo funcionan las habilidades, el siguiente paso será aprender a elegir los equipamientos. En el próximo video veremos cómo influyen las gemas, los anillos, los rasgos y el resto de equipamientos sobre las habilidades para que puedas sacarles el máximo rendimiento. Si este video te ha resultado útil, déjamelo saber en los comentarios. También puedes suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Y si quieres apoyar el canal para que pueda seguir creando este tipo de contenido, puedes hacerlo uniéndote como miembro o enviando un super gracias. Tu apoyo me ayuda muchísimo a seguir investigando las mecánicas del juego y a traer guías cada vez más completas. Recuerda que también tienes mi servidor de Discord. Te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!